¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén atravesando, comenzando. Bueno, teniendo un excelente jueves. Estamos cerca del mediodía, pero todavía a la mañana. Así que bueno, me encuentro en el tallercito, como digo siempre, intercambiando herramientas para ir de un domicilio a otro, de un oficio a otro. Pero bueno, hoy sí hay un poco de desorden, dado que estuve haciendo algunas reparaciones. Cuando, bueno, reparo algún lavarropa, algún artefacto de línea blanca, lo hago acá, dado que se ha vuelto cómodo y funcional. Pero esto lo digo para los amigos que dicen: ese tallercito está impecable, nunca tenés ni un tornillo, nunca tenés nada, un lío bárbaro. Aprovecho y les comento que esta cajita de chapa la hice en Industrias Baco con chatarra, como conté en otros videos. Y bueno, se han hecho útiles para guardar este tipo de tornillería de taller, ¿no? Que generalmente lo había hecho en aquel momento para ordenar los tubos, para tener los tubos ordenados, qué sé yo. Bueno, cuando me retiré, el loco, como le decíamos, Nelson Bacola, me regaló todas las adminículos que andaban dando vueltas. Tengo la caja de mechas. Esta latita la conservo con mucho cariño, me la regaló mi vieja, mi abuela que me crió. Era de la máquina Singer. Cuando yo era pibe, mi vieja cosía bolsas. Bueno, y nada, tenía la máquina Singer, en la cual los amigos que conocen de máquinas de coser saben que más mecánica que hay adentro no hay en ningún lado. El que sabe arreglar una máquina de coser, créanme que está bien, ya es medio obsoleto lo que estoy diciendo, pero tenían verdaderas incógnitas, verdaderas parábolas de mecánica ahí adentro. Era algo increíble. Bueno, de aquella época me quedó la cajita que decía Singer, pero ya estaba media oxidada. Mi vieja la tenía inmaculada, se me oxidó en el desempeño de las tareas. Bueno, la pinté en epoxi, como digo siempre. Bueno, y está llena de mechas, unidades que se van cayendo. Las vamos a volver a poner en su lugar. Alguna llave Allen de uso frecuente. Un punto que elaboré, templé. Parece que no, parece una herramienta tonta, pero siempre hay que tener un punto. Bueno, este video quizás no sea demasiado interesante, pero tengo acá la caja de herramientas especiales de taller. Que bueno, como les conté cuando hice el video, estas cajas, tengo 4 o 5, son bastante buenas. Me han servido en lo que es tareas domiciliarias y demás. Pero bueno, tengo la costumbre, ustedes ya me conocen, de cargarlas mucho con herramientas. Si bien la manija nunca se rompió, pero se han rajado abajo. Y bueno, en una tengo armado el juego de tubos que siempre comento, que no sé si esta noche voy a hacer el videíto, la charlita mostrando esas unidades que coincidimos muchos de los amantes de las herramientas, que por más juego de tubos que tengamos, siempre terminamos usando el mismo, el que armamos nosotros mismos, valga la redundancia de mi palabra, unidad en unidad. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con ese juego y bueno, me surge que necesito por ahí un 16 estriado y no lo tengo, tengo que comprar un tubo estriado. Tengo los juegos de Stanley, Entop, Drevo, Raselli, tengo todos los juegos de Baco, y tengo ese mixto que, como dije, coincidimos muchísimos, en que terminamos usando eso. Vamos a lo conocido, a lo clásico y a lo tradicional. Incluso me faltan algunas medidas, y bueno, si no las compré es porque no las necesité, sinceramente. Creo que me falta un tubo de 26, que no puedo tener esa falencia, no puedo tener esa falta. Tengo otros tubos, no me malinterpreten, pero en esa caja me falta un tubo de 26. Bueno, contento. Veo que les está gustando estas charlitas que se están dando estos últimos días. Así que bueno, vamos a tratar de seguir con la línea. Ya estamos, falta un mes de esta segunda temporada del canal.
para la tercera temporada ya vamos a mejorar algunas cuestiones. Sé que vengo prometiendo, pero entre la primera y la segunda temporada mejoré bastante el canal, o al menos en lo personal creo yo que lo mejoré bastante. Al menos le di un poco más de estilo al banco, tienen un poco más de continuidad los videos, tienen un poco más de secciones. Y bueno, estoy contento. Vamos a ir mejorando, dado que se ha hecho una linda comunidad. Con amigos, con gente que uno aprecia sinceramente, más allá de que por ahí no nos conocemos, y no va a faltar la oportunidad, porque de a poco sí nos vamos conociendo, o sea, con Max y bueno, algunos amigos más. Me encantaría darle un apretón de mano al amigo Miguel, al amigo Gregorio Casa, al amigo Adriano, que bueno, está un poco lejos, pero bueno, son gente que uno verdaderamente siente afinidad con Juanqui, Zapito, Cobursa, Tito. Tito leía un comentario que llegaba de trabajar, se ponía a ver las charlitas. Eso es gratificante. Siempre la gente llegaba para ver el noticiero, para ver a la novela o para ver, no sé, X cosa. Y bueno, hoy miran videos de nosotros. Digo, nosotros, en mi caso, Siciliano en su taller, MHC Tools, que siempre estrena sus videos en las mañanas. Los videos de Gregorio también están muy buenos. También he cosechado algunos que otros, no digo enemigos, pero bueno, algunos que otros, alguna que otra persona que no me quiere, pero bueno, esto es así, no es que me pasa acá puntualmente, me pasa en la vida, o sea, no me jacto ni me saco chapa de nada, pero los que me conocen saben que siempre fui de la misma manera, no tuve demasiadas pulgas, y bueno, cuando algo me parece que no es, yo le doy para adelante, le doy con fuerza para adelante. Imagínense que yo no es que empecé a hacer videos, y yo arranqué haciendo esto, yo cuento siempre la historia, arranqué haciendo esto en Facebook, con fotos de los paso a paso de mis trabajos, de las herramientas, que bueno, vieron cómo era Facebook, si uno no tenía llegada, por ahí podía llegar a 25 me gusta, a 30 visualizaciones, qué sé yo. Después vino la pandemia con sus aplicaciones de TikTok y Kawaii y bueno, ese tipo de cosas que quizás existían de antes y yo no estaba familiarizado porque siempre fui medio mal llevado con la tecnología. De hecho, YouTube lo miraba, o sea, soy un tipo que no me gustaba mirar mucho la televisión y miraba YouTube. Por eso digo, cuando critico a alguno, me siento con un poco de autoridad, pero no por estar de este lado hablándoles a ustedes y tener su confianza en muchos casos, sino porque yo primero fui televidente de todo esto. Y bueno, cuando veo cosas como por ejemplo un tipo poniéndole una cinta aislada, una cintita a una mecha, midiendo un tarugo, ¿no? Poniendo la mecha en la agujereadora, midiendo un tarugo y poniéndole una cinta a la mecha para usarla a modo tope, para no pasarse de largo en el agujereado, y yo me siento medio tonto viendo ese tipo de contenidos. Está bien, van a saltar lo que yo me siento medio tonto viendo media hora como describís un motor de un Decarlo, y bueno, qué sé yo. Usted es usted y yo soy yo. Yo trato de... no me sale la palabra en este momento, pero trato de no subestimar a los amigos que tengo del otro lado. Saber la medida o el tope al agujerear para poner un tarugo, me parece que es mucho más sencillo que saber cómo funciona un motor de Decarlo. O sea, eso creo que es obvio, pero seguramente va a tener muchísima más popularidad un tipo que muestra cómo hacer un agujero sin pasarse que un tipo que describe un motor un Decarlo. Pero no se trata de eso, no se trata de quién orina más lejos, se trata de que me siento con autoridad para criticar ese tipo de cosas, porque yo primero estuve del otro lado, yo siempre los veía y decía,
Pero bueno, los comentarios míos no salían nunca. Y por eso me tomé, digamos, la costumbre, el berretín. Porque cuando uno está de este lado, medio se siente propietario y nada, juega de local. Pero bueno, no sé por qué estoy haciendo todas estas reflexiones, porque en esencia, la esencia de este video, medio así improvisado, era saludarlos, nombrar a algunos de ustedes, mis amigos, que por ahí me olvido en la vorágine de la charlita. Uno se vuelve a los tiempos de los que está hablando, y claro, nada, hasta que uno entra en el clima, se olvida de determinados nombres que están siempre, Gastón, Tito, Miguel, bueno, ya son gente, Adriano, Juanpi, Juanqui, Zapito, Cobursa, son tipos que ya no por ahí no comentan en un video, pero a los 2-3 días miran todos juntos y comentan. Gregorio Casa, como dije, no. Maxi, que estuvo rompiendo destornilladores. Ya le dije, implementar la sección torturando herramientas y ya está. Y lo que pasa es que, bueno, sí, las pierde. Las pierde porque, bueno, pero el tipo le hace una pericia psicológica a la herramienta interesante. Están los que dicen, vos te empezás hablando del contenido del Maxi. Probalas como Maxi, cagón. Sí, yo lo hablé con Maxi, que no estoy haciendo ninguna infidencia. Me dice, yo imito un deterioro prematuro. O sea, se te mojó 700 veces con nasta, bueno, yo lo dejo 6 horas. Es más o menos el mismo efecto. Tiene razón el loco en algún aspecto. Pero bueno, qué sé yo. Si yo agarro un soplete y lo caliento 10 minutos, probablemente no quede nada del destornillador. Pero bueno, son criterios. Pero a lo que voy. Vamos a lo que vinimos. Tengo la caja de herramientas importante para el taller, para uno. Y tengo, dado que... Y ahí vamos a la verdadera esencia del video. Muchos amigos, muchos de ustedes, verdaderamente se interiorizaron por conseguir, y me etiquetan en links, en publicaciones, de los destornilladores que yo les cuento que quiero conseguir, que eran 3 planos, 3 Phillips, una punta y una especie de mechita que venía con un mango negro, con un hexágono hembra de plástico, o sea, el mango de plástico con un hexágono en su interior. ¿Por qué? Porque los destornilladores tenían esa anatomía, entonces se podían utilizar a modo destornillador de el largo 75, o cuando uno le ponía el mango atrás, que lograba tener un poco más de cuerpo para girar, ¿no? Pero los destornilladores eran estos. Este es el único que me quedó. Este es color verde, pero no en particular por nada, sino porque cada uno traía un color distinto. Ya lo dije un montón de veces. Pero bueno, este viene o se deja ver la marca Skill Nine. Skill Nine. No sé si lo van a poder apreciar. Pero bueno, estuve tratando de buscar por todos lados. No hay ferretería, no hay bulonera, no hay... Por ejemplo, apareció hace un tiempo, me apareció un muchacho Retro Tools, que no sé, que tiene un depósito, herramientas Felo, tableros Baco, llaves en SIG, todo 0KM. Estamos hablando de llaves del año que se dejaron de fabricar en el año 62 para darle lugar a lo que fue Baco, que hoy es Baco de vuelta, pero bueno, con algunos cambios. Y verdaderamente, bueno, económicamente hablando, no son accesibles las herramientas. Pero bueno, están esos temas que si apareciese un jueguito de estos, que venía en una cajita de plástico, la primera hora de estos destornilladorcitos venían con una cajita de plástico, un estuche, que quedaban todos paraditos. Y cuando terminaban de quedar todos paraditos, entre medio de las dos, quedaba parado el manguito negro. La caja era verdaderamente resistente, que después en los 90 yo he visto ya de menor calidad, las unidades buenas, pero la cajita ya era de un acrílico blandito.
Bueno, obviamente los compré porque seguía haciendo lo mismo, pero los perdí. Los perdí de una manera muy tonta. Y nada, es como que quiero reparar esa deuda, pues los quiero los destornilladores. Me traen muchos recuerdos. ¿Y cómo los perdiste, Tano? Bueno, muchos de los amigos, a un par que no voy a mencionar, arman cajas de herramientas para llevar a la casa de la novia. Bueno, yo eso no lo hice. Yo, cuando surgía algún problema, qué sé yo, llevaba las herramientas y después al otro día las volvía a llevar al taller. Guiño, guiño. Con la excusa de que las necesitaba para trabajar. No dejaba nunca las cosas. ¿Por qué? Porque mis relaciones, en un determinado momento, es como que estaban por volar por el aire. Entonces yo me ponía la campera y me iba. Digo me ponía la campera porque siempre se daba en invierno. Me gustó siempre pasar los inviernos en mi casa. Pero bueno, al margen. Quizás me metí un poco en la vida personal, que tanto no importa. Pero quiero que sepan cómo perdí estos destornilladorcitos. Que bueno, tengo esta única unidad que quedó de la segunda caja, de aquella que les hablo, porque no se doblaban. Este se dobló, pero si pudiesen hacer una toma de contacto con el destornilladorcito, verían que es algo bueno. O sea, me hubiese gustado más que me quede un plano o un Philips para poder mostrárselos un poquito más en detalle, qué sé yo. Pero bueno, para muestra basta un botón, dicen. La anatomía es esta. Si saben dónde comprarlos, si vieron algún amigo que los tiene, mándenme una foto nomás, simplemente para decir son esos. Los destornilladorcitos son estos. Así que bueno, gente, lo vamos a volver a poner en la caja de herramientas especiales. Quería mostrárselos porque muchos amigos me están etiquetando y les agradezco de verdad. Ojalá demos en algún momento con esa cajita. Que no sé cuánto puede valer económicamente, pero regalándome como me estoy regalando, van a pedir un billetazo. Bueno, todo se habla. Así que nada, gente, les mando un saludo. Quizás este video no tuvo demasiado sentido, pero bueno, siempre es lindo charlar con los amigos, saludarlos, saber cómo están y dejarles las promesas de que esta noche nos juntamos en el taller a charlar un rato. Saludos a todos.